¿Qué pasa, Charlie, con tu moto? Eso pasa. Ay, no. Ay, no. ¿Qué será? Sí. Arranque. Mira, esto se arranca así. Pero tiene solución. Así, mira. Dale. Dale. A lo cavernícola. Cambio de planes, la moto se frena. No sabemos si algo de las bujías, algo eléctrico. No quiere arrancar la moto. Se arranca pero se apaga. No hay forma, no quiere. Vamos a ir en mi moto nomás. ¿Qué pasó, Charlie, con la moto? No me venía a acordar. Butaquera, ponete la bucanera. Bueno es que ha pasado acá en la puerta de tu casa y no que nos ha pasado en la ruta o a mitad del camino. En el laburo. O en el laburo, peor, imagínate. Estoy acostumbrado a hacer de Uber, así que estamos entrenados. Muy pero muy buenas, gente. Bienvenidos a este segundo episodio de la temporada 2 de Rodeando. En este momento estamos saliendo aquí de Mendoza, la zona de Godoy Cruz más o menos. Estamos por tomar el acceso sur de la ruta 40 y nos vamos rumbo a Tupungato. Vengo con Charlie de acompañante aquí en la moto. Capaz que en el regreso nos agarra la noche sobre la ruta. Pero bueno, vamos con muchas ganas de salir a disfrutar. Ahí vamos, ya estábamos acá sobre ruta 40 en dirección hacia el sur de Mendoza. Esta es la ruta que vamos a hacer ahora. La idea es llegar hasta el Manzano Histórico. Así que salimos de Mendoza. Vamos a ir por la 40, después vamos a tomar la ruta provincial 86, de ahí nos vamos a dirigir directo hasta Tupungato y de ahí vamos a pasar hasta el Manzano Histórico. Y al último pasamos por Tunuyán y regresamos por la ruta 40 de vuelta hacia Mendoza. 23 grados la temperatura, 24 la sensación térmica, no hay viento, está despejado, el clima nos acompaña, está lindo por suerte. Qué bonito los arbolitos. Bien colorinche la cosa. Con distintas tonalidades. Bueno, vamos a parar a cargar combustible. Bueno, seguimos. Y ahí vamos. Bueno, me comenta Charlie que por acá, por la ruta 40 más adelante, hay un señor que vende unos sanguchitos y yo tengo hambre como para comerme 5 dinosaurios, así que vamos a parar a almorzar por ahí y vamos a seguir recorrido. Vi por ahí en una publicación que hay un motoencuentro ahora justamente en el Manzano Histórico. Qué bonita. Hay un motoencuentro en el Manzano Histórico. Posiblemente vemos otras motitos por allá. Sanguchito de jamón crudo. Mira, ¿no? La camionetita. Sí. Buenas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿A probar esto, Sí, señor. Tenés el grande, ese tamaño, el cambio que sale 10 por mitad. Tenés jamón, ventola. Está muy bueno el sanguchito, ¿no? Muy rico. Para comer y seguir la Claro, carga. claro. Salimos nomás. Qué rico sanguchito. Seguimos rodeando. Ahora sí, claro, qué hambre que tenía. Bueno, ahora vamos a salir de la 40
y vamos a agarrar por la ruta provincial 86. Hacia la izquierda te vas hacia el Carrizal, el dique. Hacia la derecha vamos hacia Tupungato. En este chat leí que Ugarteche es una de las comunidades bolivianas más grandes de Mendoza. Ugarteche. Hoy las Benelli están rabeando, parece. Y apenas salimos ahí de la 40, ya estamos otra vez rodeados de viñedos. Al fondo atrás vemos la cordillera de los Andes. No sé si se llega a apreciar acá en la cámara, pero está muy bello. La paleta de colores rojizos, amarillos en los parrales. Muy bonito se ve desde el costado de la ruta. Y medio que los viñedos ya desaparecieron y empezamos a encontrarnos un poco con la montaña a medida que nos vamos acercando a Tupungato. Estamos cruzando muchísimas motos en la ruta. Muchas. Mira, acá hablando de Roma, dos motitos más. Pasan de a uno, de grupos de a dos, de a tres, de a cuatro. Son un poco más de las 4 de la tarde. Este camino que está muy lindo. Muy lindo. Me gusta. Con curvitas. Ya estamos transitando por el famoso Valle de Uco en la provincia de Mendoza. Una zona que se caracteriza mucho por su vitivinicultura, pero además por su turismo, por sus paisajes, por toda su belleza, todas las actividades y atractivos que se pueden hacer y visitar por aquí. Más motos que siguen pasando, muchas motos en esta ruta el día de hoy. ¡Qué bonito! ¡Qué precioso! Acá tenemos el famoso cartel de Tupungato, repleto de gente, repleto de gente jugando, disfrutando en el cartel, sacándose fotos. Pasamos por zona de extracción de petróleo, ¿viste los camellos? Sí, está. Luján es un departamento bastante petrolero. Esto es Valle de Uco y esto. Luján, ¿dónde es Luján, boludo? Por donde entramos, ahora ya estamos en
Tupungato. Tupungato el departamento. Más motitos. Vamos llegando a Tupungato y se sigue poniendo cada vez más lindo. La tarde está preciosa. Ya estamos en Tupungato. Hay bodegas por aquí. Aquí que nos seguimos cruzando con motos y más motos. Motos a montones. Tupungato, pueblito mágico. Está muy lindo, me quedaría una noche aquí acampando. Tiene esa pinta de lugar silencioso, lugar de paz. Bellísimo. No puedo parar de grabar por acá. Hace rato que venimos por el mismo trayecto, pero es muy lindo. Motos. Muchas motos. Muchas motos. Y sí, para que la mía no se vea tan pedorra al lado de las motomeles esas que tengo ahí. ¿Qué te parece, Charlie? Qué bonito. Dale así de vuelta que hay unos cuantos que se les cae la baba de escuchar ese ruidito nomás. Muy bonito. Gracias. Igualmente. Seguimos paseando un poquito por Tupungato. Ahora vamos a retomar la ruta 89. Vamos a ir a ver el atardecer en Manzano Histórico. Estamos en el corredor productivo del Valle de Uco. Aquí es donde tenemos la mayoría de las bodegas. Tunuyán, precioso. La cantidad de gente también que ya está volviendo de aquellos lados. Nosotros, bueno, tuvimos algunas demoritas, se nos hizo un poquito tarde, pero por lo menos queremos llegar hasta el Manzano Histórico para ver el atardecer. Vamos a llegar. Hace un rato conversaba en la estación de servicio con uno de los muchachos que venía pegando la vuelta. Efectivamente sí, estuvo el motoencuentro ahí en el Manzano Histórico.
desde la mañana, al mediodía ya las motos se fueron agrupando y bueno, ya en lo que nosotros veníamos muchos ya iban pegando la vuelta. Y también vemos aquí como a cada rato pasa un grupo de motos, otro y otro y otro y otro. Me gusta. Creo que vamos a llegar justito para el atardecer al Manzano. Estoy ahí calculándole al sol. Nosotros llegamos en 15 minutos y debemos tener tal vez 25, entre 25 y 35 minutos tenemos de sol. ¿Cómo lo sé? Momento scout. ¿Cómo haces para saber cuántas horas de luz te quedan? Muy fácil. Vos tenés que colocar tus dedos, tenés que contar cuántos dedos tenés entre el sol y el horizonte. En este caso el horizonte es la montaña. Más motitos. Entre el sol y el horizonte vos pones tus dedos y contás, bueno, ¿cuántos dedos hay? Por cada dedo que veas tenés 15 minutos. Entonces si ves 2 dedos y son más o menos 30, un dedo y medio van a ser 20 minutitos por ahí. Qué manera de volver, gente, che. Es un aproximado, es un más o menos. Para cuando estás en un lugar que no conoces, no sabes a qué hora se pone el sol, tenés que regresar, tenés que armar campamento, lo que sea, antes de que se te vaya el sol. Bueno, con esa técnica podés hacer esa estimación. Muy linda la tarde, se nos va terminando. Vamos a llegar con lo justo, con el último ratito de luz. A ver si podemos volar un poquito con el dron. Está lleno. Bueno, esto sería entonces el Manzano histórico. Estamos, hay mucha gente por aquí. Vamos a buscar un lugarcito para estacionar y vamos a despegar el dron un ratito. Mucha gente. ¿Dónde estamos, Charlie? En el Manzano histórico. ¿Querés contarnos un poquito? Este es el monumento al retorno a la patria. Se le llama así porque por esta zona vuelve San Martín después de las campañas libertadoras. La ida todos sabemos que la hizo por San Juan, junto con Cabot, por las columnas que pasaron por San Juan, por la zona del río Los Patos. Pero la vuelta la hace por acá. Y se dice que a los pies de un manzano, que vamos a encontrar acá a la izquierda, para allá adentro, es donde el general descansa después de esa vuelta. Por eso acá se construye este monumento y se lo llama el monumento del retorno a la patria, justamente por eso. Ahí ya regresa triunfante San Después Martín. de haber liberado Chile y Perú.
Este es el monumento a la patria. Bueno, este es el monumento. Vamos entonces ahora a ver el manzano histórico. Ya que venimos al manzano histórico, no nos vamos a ir sin ver el manzano histórico del manzano histórico. Y ya vimos el monumento al argentino más importante de la historia, el padre de la patria. Y ahora vamos a ver el... ¿No era Leo Messi? No, Messi es segundo. ¿Querés que nos perdamos en el laberinto? Vamos a ver si el Charlie se pierde en el laberinto. Bueno, estamos entrando al laberinto. Estamos perdidas. Pero no tengo muchas opciones más que seguir el camino que hay. Mientras venimos por acá, me están robando la moto, Charlie. Ay no. Ay no. No era por acá. Estamos perdidas. Perdidas. Yo me voy a ir por donde yo quiera. Hola, Charlie. Está haciendo trampa, ¿no es por ahí? No, pará. Vamos. Somos libres. Y esto sí es el manzano. ¿Este es el manzano histórico? Este es el manzano. ¿Cuántos años tiene este manzano? Y este manzano estaba acá en la época del general San Martín, así que muchísimo. Estamos hablando que tiene alrededor de 200 años, más o menos. ¿Y los manzanos son tan pequeños? Sí, igual este se ha podado regularmente. Vos fijate la estructura como está. Se ha podado. Y estos son durmientes. El ferrocarril. Conciencia es el mejor juez que tiene nombre de bien. Inauguración, plazoleta, retoño, manzano histórico. Entonces hay que hacer una ferra, esto es un retoño. ¿Qué quiere decir esto? Ah, Eje. claro. El manzano histórico. El manzano, Sí. en verdad, debe haber palmado hace rato. Creo que lo importante, más allá de si es o si no es el árbol, creo que es el lugar. El árbol estaba acá. El lugar y el acontecimiento. Muy bonito. Si hablas fuerte te van a escuchar. Y calculo que sí. Así que hay que ir hablando como a los gritos. Bueno, vamos saliendo ya del manzano histórico. Ya se escondió el sol. Hay mucho tráfico. La gente ya va pegando la vuelta y nosotros también. Hasta acá llegó la visita al manzano histórico. Ahora vamos a retomar la ruta. Nos juntábamos siempre en la casa de Algodón. Era como la base de operaciones. No digas cosas ilegales que estás filmado. Y seguimos rodeando nomás. Ya vamos pegando la vuelta. Paramos un ratito aquí a descansar, a estirar las piernas. Medio que de manera forzada este episodio ya va llegando a su fin. Nos agarró la noche, estamos de camino ahí. Ya sabemos que la calidad de grabación nocturna de mi cámara por lo menos no me ha dejado muy conforme, o me faltan luces, no sé. De esta manera vamos llegando al final de este episodio, el episodio número 2 de la temporada 2, aquí en la provincia de Mendoza. Este fue el primer día de viaje. Hoy es 1 de mayo y hago noche en Mendoza, la casa de Charlie, que viene aquí de acompañante. Espero que hayan disfrutado de este episodio tanto como yo. Recordá suscribirte al canal de YouTube, activar las notificaciones, darle me gusta al video, compartirlo, comentar para ayudarme a crecer y darle cada vez más alcance a más amantes de las motociclistas, las motocicletas. También recordá que me podés encontrar en Instagram y en TikTok como AgusRode. Te dejo aquí mis redes sociales. San Cayetano. San Cayetano, una gruta. Ah, tiene jueguitos. Bueno, acá tenemos un poquito de luz. ¡Uy! Sí, un día movidito. Y mañana me espera todavía un día
más largo. En el episodio 3 de Rodeando, las montañas son peligrosas. Y Agus Rode es kamikaze. Mañana en el episodio 3, segundo día de viaje, 2 de mayo, vamos a estar visitando la Reserva Natural Villavicencio. Y de ahí vamos a seguir por la ruta de Villavicencio hacia Uspallata. No te pierdas el próximo episodio de Rodeando. Hay un molino en el medio de la calle, loco. Nos equivocamos porque no era por acá. Me equivoqué. Una banda de gente en el parque. Bueno, está bonito, pero me dice que a toda costa quiere que no vaya por allá del mapa. Bueno, ya estamos regresando a la casa de Charlie a comer y descansar. Ya ha sido un día muy largo, no hay mucho más que mostrarles. Ya esto fue todo. Hasta el próximo episodio. Nos vemos en el episodio 3 mañana. Chau chau.